Hola a todos y bienvenidos al canal de LibraDólar. Hoy tenemos este primer episodio, no sé exactamente cuántos van a ser, lo que sí os puedo asegurar que voy a explicar análisis técnico de la mejor forma que pueda. Son muchos años los que llevo estudiando este tipo de análisis, pero es cierto que con el tiempo hay cosas que se van olvidando porque no todo se usa. El análisis técnico es muy amplio y, como he dicho, en nuestro día a día no usamos todos los conceptos. Pero antes de empezar, quiero dar una breve definición del análisis técnico. Y no es más que el estudio de los movimientos del mercado. Es decir, el gráfico. Vamos a ver el gráfico, cómo se desarrolla y nuestro principal objetivo, que será pues aprender a estudiar el precio en el pasado, es decir, qué es lo que ha hecho el precio en momentos anteriores para intentar predecir movimientos posteriores. Es decir, vamos a coger información pasada, la vamos a analizar con el objetivo de predecir movimientos futuros. Eso para mí sería una definición bastante completa de lo que es el análisis técnico. ¿El principal punto fuerte del análisis técnico? Pues que se adapta a la mayoría de mercados. Es decir, si operamos criptomonedas, divisas, acciones, el análisis técnico funciona en la mayoría de mercados. Antes quiero aclarar que el hecho de que nosotros analicemos un gráfico o dibujemos aquí una línea de tendencia, un soporte, una resistencia, eso en sí no hace que el precio suba o baje, sino que refleja, digamos, la psicología alcista o bajista del mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tenemos que tener en cuenta que los mercados, tanto al alza como a la baja, solo se dan y se mantienen en el tiempo cuando están justificados por la ley de oferta y demanda. Nosotros, como analistas técnicos, no vamos a tener posibilidad de causar un movimiento importante en el mercado. Simplemente vamos a intentar, como he dicho, predecir esos movimientos y aprovecharlos en el mejor de los casos. Así que nada, con esta breve introducción vamos a pasar al gráfico. Esto es un gráfico de velas japonesas. Ahora mismo, aquí imagino que si estás empezando, pues verás rayitas de colores y no tendrás más información. Pero ya os digo que una persona que ha estudiado bastante ve aquí en este tramo muchísima información, muchas teorías y muchos conceptos. Pero vamos a empezar por la parte más básica, que son las velas. Son, como he dicho, las rayitas estas que vemos aquí. ¿Y qué quiere decir cada rayita? Pues bueno, representan lo que el precio está haciendo. Es una, digamos, una imagen de lo que el precio está, como he dicho, haciendo, o de la psicología del mercado. Pero ¿por qué una es azul, otra negra? Aquí una azul, negra, unas son más grandes, más pequeñas. Pues bueno, para eso vamos a venir aquí, que tengo preparado una pequeña explicación. Aquí, velas japonesas. Si estáis interesados, podré hacer otro vídeo explicando el significado de cada vela. Tengo bastantes libros, he leído bastantes libros sobre este tipo, aunque es cierto que en mi día a día no uso esto mucho, simplemente lo tengo en cuenta, pero no es algo que lo lleve a cabo en mi día a día. Pues vamos a ver, aquí tenemos una vela alcista, en este caso es azul, y una vela bajista, que en este caso es una vela de color negro. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que esto representa una subida en el precio y esto una bajada. Y esto que sale, pues bueno, son simplemente indicaciones que yo he añadido. La vela es así, pero estas indicaciones las he puesto para mostrar información o qué significa cada punto de la vela. Debemos de tener en cuenta que la parte de color es el cuerpo, tanto alcista como bajista. Y la parte esta que sobresale, pues son las mechas, las famosas mechas.
Cuando tenemos una vela alcista, quiere decir que el precio ha abierto en este punto. Es decir, la vela abre aquí, baja hasta aquí, este es el mínimo, el punto más bajo de la vela, pero finalmente cierra aquí. Pero antes de cerrar aquí, ha subido hasta este punto. A ver, vamos parte por parte. Esto vamos a poner un ejemplo que es una vela de 15 minutos, ¿vale? Vamos a poner el ejemplo de que es la vela de 15 minutos. Pues en este caso la vela abre en este punto, ¿vale? Aquí ya empieza a contar los 15 minutos. Voy a poner esto rojo. La vela abre aquí, el precio empieza a subir, luego cae hasta este punto, por ejemplo, luego sube hasta este y finalmente cuando finalizan los 15 minutos cierra en este punto. Y ya contemplamos la vela de 15 minutos cerrada. Espero que lo hayáis entendido. Para el tema de la vela bajista, pues es lo mismo, lo único que la apertura es en este punto. Quiere decir que llegados a los 15 minutos de la vela anterior, cuando se abre la siguiente vela, el precio abre aquí. Aquí tenemos la apertura, intenta subir, pero finalmente cae hasta este punto, pero finalmente cierra aquí. Ya tenemos una vela de 15 minutos completamente formada. Entonces, para completar lo que es el análisis, o la explicación, mejor dicho, vamos a poner todos los conceptos. Este sería el alto de la vela. Iría aquí y sería tanto en uno como en otro. Luego tenemos la parte más baja o lo que es lo mismo, no, el bajo de la vela. Aquí tenemos este, que sería el bajo de la vela, y este sería el bajo de la vela. Y ya solo nos faltaría tanto la apertura como el cierre. En este caso la apertura de la vela alcista es aquí, porque abre en este punto, y la apertura de la vela bajista sería aquí, en este punto. Ahora ya, por último, tenemos el cierre. En el caso de la vela alcista tenemos el cierre en este punto y en el caso de la vela bajista tenemos el cierre en este punto. Y esto que nos queda aquí, esta parte, voy a poner esto en otro color, esto que nos queda aquí y aquí sería el cuerpo real de la vela. Esto sería la mecha o sombra y esto el cuerpo real. Oye, para contabilizarlo, para tenerlo en cuenta, se tiene en cuenta la mecha, el cuerpo, yo lo tengo en cuenta absolutamente todo. Tanto el cuerpo real como la mecha. Y todo en conjunto pues es la vela. Hay gente que no tiene en cuenta las mechas, yo sí. Pues perfecto, hemos hecho una breve explicación de lo que es una vela japonesa. Ahora esta parte de aquí vamos a borrarla. Vamos a marcarlo todo y lo vamos a quitar. Vale, ahora vamos a tener en cuenta otra cosa. El mercado se mueve por tendencias. Tenemos tendencias alcistas, tenemos tendencias bajistas y tenemos tendencias laterales. Vamos a ponerlas aquí. Es decir, que el mercado está completamente lateralizado o se mueve de forma horizontal. ¿Cuál es la más común? Pues a ver, todas ocupan un espacio de tiempo dentro del gráfico, pero yo diría que es muy común la forma horizontal y una de las más difíciles de operar. Así que cuando el mercado se encuentra en tendencias, ya sea alcista o bajista, debemos de aprovecharlo.
¿Cómo sabemos que el mercado está en tendencia alcista o bajista? Voy a arreglar esto un poco. Pues es muy sencillo. Solo tenemos que seguir sus máximos y sus bajos. Es decir, como vemos aquí, si a simple vista se ve que los bajos, los voy a marcar, los bajos cada vez son más altos y los máximos cada vez son más altos. A su diferencia, en la tendencia bajista tenemos máximos decrecientes, es decir, cada vez más bajos, y mínimos cada vez más bajos. Y cuando la tendencia es lateral, tenemos, pues no es que sean todos del mismo nivel exacto, pero sí suelen tener guardar una relación y no hay ninguno que destaque. ¿Vale? Espero que esté quedando todo claro. En el análisis técnico hay cientos o miles de términos, definiciones y cosas que enseñar. Yo lo estoy intentando resumir y hacerlo todo de la forma pues un poco más sencilla para todos. Aquí tenemos, como he dicho, los tipos de tendencias en los que nos vamos a encontrar el mercado. Alcista, bajista y el mercado en tendencia lateral. Ahora vamos a quitar... Uy, que se me ha marcado esto. Vamos a quitar todo y vamos a empezar explicando la tendencia. Tenemos un impulso y un retroceso. Un impulso y un retroceso. Un impulso y un retroceso. Impulso. Vale. Esto sería una tendencia alcista. Vale, una duda que puede que esté surgiendo. ¿En la práctica es así de perfecto? No, la verdad es que no. En los ejemplos siempre se usan, pues, o se representan de una forma idílica o ideal, pero en la práctica ya os digo yo que no suelen ser tan perfectas. Y si lo vemos o lo sabemos aprovechar, pues mejor. Porque esta forma como de escalera, como yo la llamo, es una forma ideal y perfecta para operar. Pero bueno, vamos aquí. La tendencia alcista. Entonces, dentro de la tendencia alcista, sabemos que el precio lo único que quiere es subir. Entonces, ¿por qué cae? Estos son caídas. Son lo que llamamos retrocesos. Hay que tener en cuenta que tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Entonces, cuando vayamos a operar este tipo de tendencias, lo que nos interesa es aprovechar el impulso, es decir, ir en compras. ¿Podemos aprovechar las ventas? Sí, se necesita más práctica y más experiencia para saber cuándo vender, pero ya os digo que las operaciones contra tendencia son bastante más riesgosas o tienen más riesgo que las operaciones a favor de la tendencia. Con lo cual, si tenemos ahora o nos vamos con el ejemplo a una, se lo vamos a exportar a una tendencia bajista. Tenemos aquí. Vamos a marcarlo aquí. Tenemos el ejemplo alcista. Vamos a poner aquí. Y el ejemplo bajista aquí. Como vemos, es lo mismo, lo único que el precio, bueno, a ver, no es lo mismo, me refiero a la mecánica, pero aquí el precio está cayendo. Me refería a lo mismo con que tenemos impulso, aquí el impulso va en la caída y el retroceso, pues la subida. Impulso, retroceso e impulso. Entonces, cuando tenemos una tendencia bajista, lo que nos interesa es aprovechar las ventas, ir
en la dirección del mercado. Siempre hay un dicho que dice que la tendencia es tu amiga. Así que hay que aprovecharla. Ahora vamos a continuar con los niveles dentro de lo que es la tendencia. Vamos a poner aquí la semirrecta. Dentro de la tendencia tenemos estos niveles. Perdón. Aquí tenemos este y tenemos este. Estos son niveles de apoyo o soporte. Y los niveles donde el precio, por así decirlo, se da la vuelta o reacciona a la baja, serían las resistencias. Estoy seguro de que esto lo habéis oído. O si no, si habéis empezado en el trading hace poco, no, pero en la mayoría de casos, lo básico, lo que primero se enseña son soportes, resistencias y líneas de tendencia. Pues esto es una resistencia, esto es un soporte y ahora veremos las líneas de tendencia. Aquí tenemos otra resistencia, perdón. Y por último tenemos esta de aquí arriba. Como veis, el precio reacciona en este punto, es decir, se da la vuelta y aquí continúa. Es algo que debemos de tener en cuenta. Imaginaos que el precio se viene desarrollando. El precio viene por aquí y aquí, como el precio ha reaccionado en ventas, nosotros trazamos la resistencia y colocamos una venta. Porque siempre normalmente se enseña que en las resistencias se vende. Y sí, tiene lógica, pero aquí lo más seguro es que el precio nos haga esto. Simplemente nos saque o que tome nuestra liquidez y luego se dé la vuelta. Entonces, ¿cuándo es válida una resistencia? Pues en tendencias bajistas. ¿Y cuándo es válido un soporte? En tendencias alcistas. Otro elemento clave, otra cualidad de los soportes y las resistencias es que actúan por los dos lados. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si tenemos una resistencia, que vemos que el precio está reaccionando aquí, cuando rompe, actúa como soporte en el lado contrario. Esto, por ejemplo, lo podemos ver aquí. Aquí vemos una resistencia. Cuando el precio rompe, reacciona en el lado contrario. Y también lo podemos ver en este punto de aquí. A ver si me deja pillarlo. Aquí. Si nos fijamos, frena el precio, actúa como resistencia, rompe y actúa como soporte en el lado contrario. ¿Esto es útil para la práctica? No. Ya os digo yo que aquí lo más probable es que el precio venga y si compráis os saque liquidez y luego se vaya en vuestra dirección. Por eso aquí es muy complicado o hay que buscar confirmaciones antes de entrar. Eso ya lo veremos más adelante en estructura de mercado. Aunque, a ver, de todas formas, ahora vamos a pasar al gráfico y vamos a ver ejemplos reales. Hoy solo vamos a ver el tema de tendencias alcistas, bajistas, soportes y resistencias. También explicaré las líneas de tendencia, que no es más que la unión de todos los mínimos o máximos que van en una dirección.
Entonces, si nos fijamos, aquí podríamos tomar una confluencia. Por ejemplo, tenemos una resistencia, ha sido rota, el precio actúa aquí, tenemos una resistencia rota que posiblemente pueda actuar como soporte y además nos coincide con una línea de tendencia. Entonces, bueno, aquí sería una buena entrada. En este punto también. Aunque ya os comento que en la práctica la cosa cambia un poco y no es tan sencillo como parece. Lo ideal aquí es buscar algún tipo de confluencia adicional, un cambio en la estructura. Por ejemplo, el precio en temporalidades menores comienza a hacer cada vez máximos más altos. Esto no me ha quedado muy bien. Voy a quitarlo. El precio en temporalidades menores empieza a hacer cada vez máximos más altos. Y aquí ya pues entraríamos en lo que es compras. Esto sería un ejemplo. O dibujamos una corrección. Ya os lo enseñaré más adelante. Vale, esto lo vamos a borrar. Voy a quitar esto de aquí. A ver por qué no se marca. Ahora. Y ahora. Quito y quito. Vale, ahora tenemos el ejemplo de la tendencia bajista. Pues es muy sencillo y simplemente tenemos que cambiar los conceptos. Aquí tenemos resistencias. Y aquí tenemos soportes. Como veis, el soporte es donde el precio se frena y comienza a subir. Y la resistencia es lo que empuja al precio, donde el precio tiene una reacción bajista. Es lo mismo. Tanto en tendencia alcista como bajista, la resistencia siempre tiene un papel a la baja y un soporte suele tener un papel al alza. Lo único que en una tendencia bajista no vamos a usar los soportes para comprar. Simplemente vamos a usar las resistencias para vender. Si usamos esto como una línea de tendencia... bueno, aquí se me ha quedado un poquito lejos, pero posiblemente aquí tengamos un retroceso y aquí una continuación. Vamos a poner esto en otro color y lo podamos ver así. Ya os digo que estos son modelos pero que muy básicos para que entendáis los conceptos. Luego esto se usan conceptos mucho más avanzados de liquidez, zonas de oferta, zonas de demanda, bloques de órdenes, quizás descuentos de Fibonacci. Esto es solo una introducción para que entendáis un poco de estructura. Como hemos dicho, estos son soportes. El precio tiene una reacción y, como he dicho, aquí no se nos ocurriría abrir una compra. Aunque aquí tiene una reacción el precio, en el lado contrario no vamos a comprar porque el precio tiene una estructura bajista. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una línea de tendencia, como he dicho, y aquí tenemos una venta. Esto, para acercarlo a lo más real que vamos a ver, aquí tenemos, por ejemplo, tendríamos una zona de oferta. Si nos fijamos, el precio viene cayendo y aquí me rompe a la baja. Entonces, el precio viene cayendo, desde este punto coge el impulso y rompe a la baja. Hace un retroceso, tenemos una zona de oferta y tenemos una línea de tendencia, así que aquí sería una venta. Lo siento mucho si te he liado por hablar de zonas de oferta aquí,
Lo explicaré todo más adelante, pero es un poco de tomarlo como una confluencia para las personas que estén un poco más avanzadas en análisis técnico. Porque ya os digo que en cuanto pasemos al gráfico real, no son líneas, son velas y todo esto de zona de oferta, zona de demanda, liquidez, descuentos de Fibonacci, bloques de órdenes, todo eso cobrará sentido. Así que vamos a eliminar esto y vamos a buscar una estructura real en el mercado, en el euro en este caso. Pues fijaros qué estructura más bonita hay aquí. Vamos a poner esto, una línea vertical, desde este punto hasta este. Hasta aquí, sí, hasta aquí está bien. Si nos fijamos, tenemos una estructura perfecta. Esto es una estructura ideal, ¿vale? Que está en temporalidad diaria, una temporalidad grande. Pero como veis, es muy parecido al ejemplo que os he dicho. Tenemos máximos cada vez más bajos. Tenemos mínimos cada vez más bajos. Y luego, bueno, este también contaría porque es más bajo que el anterior y este ya es más bajo que este. Este, por ejemplo, yo no lo contaría. Pero quiero que entendáis el concepto de los máximos cada vez más bajos y mínimos cada vez más bajos. Y volviendo al tema de la estructura, tenemos impulso, tenemos retroceso, tenemos impulso, tenemos retroceso, tenemos aquí un pequeño intento de subida. Vemos aquí el precio tiene una reacción. Tenemos impulso, tenemos retroceso y tenemos un impulso. Así quiero que lo veáis bien. Es básicamente lo mismo que hemos visto con el tema de las líneas. Pero es que si nosotros cambiamos el gráfico y lo ponemos en gráfico de líneas, esto es muy difícil de operar. Ya como veis, de primera las líneas no son rectas. Tienen, bueno, picos y tal. Entonces vamos a volver a nuestras velas y vamos a quitar todo. Vamos a marcar. No ha cogido. Ahí. Y quito esto. Entonces, como hemos dicho, si yo trazo una línea de tendencia, que es básicamente unir los máximos, fijaos lo que nos queda. Tenemos los máximos unidos de una forma casi perfecta. Por eso he dicho que es una estructura ideal. Tenemos máximo, máximo, máximo. Uy, nos ha marcado. Máximo, máximo. Y unidos. Aquí. ¿Y qué hay de lo que hemos dicho antes de los soportes que pasan a resistencias y tal, tal, tal? Pues mira, vamos a poner aquí. Aquí tenemos un soporte. Y si nos fijamos, vamos a cambiarle el color, vamos a poner los verdes. En este caso sería de compra. Fijaos como aquí el precio tiene una reacción y aquí tiene otra. Pero esto no quiere decir que aquí debamos de comprar. Lo mismo pasa aquí. A ver, lo voy a copiar. Lo voy a llevar aquí. Si nos fijamos, en este punto el precio tiene una reacción al alza y aquí tiene otra. Pero eso no quiere decir que debamos de comprar. Nuestra estructura mayor es bajista. ¿Y cuándo será alcista? Cuando veamos que aquí cambia y empieza a hacer máximos más altos. ¿Lo veis?
máximos más altos y mínimos cada vez más altos. Hasta entonces, nuestra preferencia será buscar ventas. ¿En qué temporalidad debo mirar mi estructura? Con temporalidad diaria o de 4 horas es más que suficiente. Por eso, lo que siempre se dice de siempre los soportes se compra. Sí, vemos que el precio puede tener reacción aquí, pero durante un tiempo luego se nos va a ir. Y aquí sería una imprudencia comprar, salvo que bajemos de temporalidad y aquí veamos cambios estructurales en temporalidades menores y aprovechemos este retroceso. Quiero que os quedéis con la palabra de impulso y de retroceso y intentéis identificar en vuestro gráfico impulsos y retrocesos y así saber qué estáis operando, porque debéis de centraros en los impulsos, tanto si estáis en tendencia alcista como bajista. Luego, otra cosa que dije, cuando un soporte, una resistencia es rota, actúa por el lado contrario. Perfecto, eso vamos a comprobarlo. A ver aquí que yo vea dónde está. Vamos a poner los rojos. A ver dónde está el mínimo. Está aquí. Ahí. Entonces, si esto aquí, como veis, ha tenido reacción, me ha roto y vuelvo por el lado contrario y abro una venta, ¿funcionará esa venta? Pues, como he dicho, durante poco tiempo. Porque el mercado es muy inteligente y como veis aquí, si nosotros abrimos una venta, puede que se nos ponga en positivo, pero eso no es todo. El precio tomará nuestra liquidez, porque aquí no vamos, a no ser que tengamos un stop enorme, un stop de más de 100 pips, o 90 y tantos pips, una burrada, y el precio no tome nuestra liquidez. Pero lo más normal es que pongamos un stop pequeñito, el precio toma la liquidez, que es el combustible del mercado, toma todos los stops de la gente que aquí está vendiendo y también de la gente que aquí tenía puestas órdenes buy o buy stop, órdenes que cuando rompen el nivel entran en compras. Te pone positivo durante un pequeño periodo de tiempo y luego boom, te saca. Y ahí obtiene liquidez tanto de vendedores como de compradores. Y luego el precio ya empieza a romper estructuras a la baja. Y ya inicia otro retroceso. Y fijaos como siempre busca su aproximación a la línea de tendencia. Esto es algo que yo siempre observo y tengo muy en cuenta. Como veis, aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos una reacción del precio al alza, perfecto. Aquí mucha gente podía entrar en compras, ya que aquí ha reaccionado, pero estructura bajista, como veis tiene reacción, pero nada. Finalmente el precio rompe a la baja y si nos fijamos aquí no llega. Ya veréis que estos son conceptos más avanzados, pero aquí el precio lo que ha venido es a cerrar un imbalance, una ineficiencia en el precio. Y la cierra aquí y ya continúa. Con lo cual, si aquí hubiésemos programado una orden de ventas, no habría llegado. ¿Tenemos más ejemplos de esto? Pues yo creo que todos los que queramos. Y parece ser que tiene más sentido de todos. Tenemos un impulso al alza. Aquí igualmente comprar no. Estructura bajista. Y aquí comienza a caer. Se queda dudando. Todos estos máximos son liquidez. Luego sube. Toma la liquidez. Toca la línea de tendencia. Y sigue haciendo
mínimo, sigue rompiendo estructuras a la baja. Entonces, si tuviera que daros un consejo de cómo aprovechar estos movimientos, primero, tener en cuenta, vuestra estructura, vuestra dirección principal del mercado bajista. Intentáis buscar una línea de tendencia. Y luego, si tenéis esta confluencia extra de un soporte quebrado que llega hasta, o sea, que actúa del lado contrario como resistencia, sería perfecto, sería ideal. Y aquí, fijaos, toca la línea y cae a la baja con mucha fuerza. Ya os digo que casi nadie opera en temporalidad diaria. Es una barbaridad. La mayoría de personas bajan a temporalidades más pequeñitas. Pero para tener una idea general, yo en mi día a día uso tanto temporalidad de 4 horas como temporalidad diaria para ilustrarme o guiarme qué está haciendo el precio, para dónde va, cuál es mi estructura mayor, ya que eso es muy pero que muy importante. Debemos recordar que esto es un negocio de probabilidades y el tener una estructura mayor en una dirección u otra, pues son probabilidades a nuestro favor. Es algo que debemos de tener en cuenta. Y no quería cerrar este ejemplo sin antes observar lo que tenemos aquí. Si nos fijamos, tenemos una zona donde el precio se negocia de forma lateral y luego rompe a la baja. Cae a la baja y luego cuando llega, toca, y esto sí actúa como una verdadera resistencia porque tenemos también la confluencia de una línea de tendencia. Si la estiramos un poquito más, ya vemos como aquí ya máximo más alto que el anterior. Aquí ya cambia la cosa, pero aquí si nos fijamos, el precio nada más tocar cae a la baja. Ya enseñaré más confluencias aquí, como por ejemplo dibujar una corrección, es algo que yo uso. Dibujo una corrección, pero esto no es todo, ya enseñaré más truquitos más adelante. Cuando el precio rompe esta corrección, ya nos indica que quiere irse a la baja y es algo que debemos de tener en cuenta. También lo podemos ver reflejado en las demás, como he dicho, las demás correcciones o los demás retrocesos. Si nos fijamos cuando bueno, voy a cambiar esto, lo voy a poner en puntitos para que se vea de forma diferente. Pero si nos fijamos, el precio es justo en el momento cuando rompe el retroceso, cuando ya definitivamente se cae. Entonces es muy importante esperar. Tenemos ya otra confluencia más. Por ejemplo, esta de aquí, que es una de las mejores entradas de toda esta tendencia, tenemos que toca la línea de tendencia, tenemos un soporte que ha pasado a resistencia y tenemos una línea de corrección en el retroceso que ha sido rota. Y ya podríamos entrar a la baja. Quiero que tengáis en cuenta y toméis esto, que eso es un conjunto de pasos o de confluencias, de confirmaciones. Cuantas más tengamos, mejor. Tenemos además de todo, bueno, pues lo principal que es la estructura bajista. Y ahora una duda que puede surgir. Vale, sí, ¿por qué lo explicas con una estructura bajista? O esto tú lo ves así porque ya ha pasado. Claro, pero es que tenemos que irnos a ejemplos del pasado para poder estudiar. Por eso os recomiendo mucho la herramienta esta aquí de backtesting, que nos va a ayudar un montón. Lo que pasa que es de pago. Tengo un vídeo en el canal que digo cómo tener una alternativa totalmente gratis. Lo dejaré en la descripción. Vale, ahora vamos a ver un ejemplo alcista. Y para que veáis que es lo mismo. ¿Y qué vamos a hacer? Pues simplemente dar la vuelta. Como veis, un ejemplo, vale que he usado el mismo ejemplo, pero es que es exactamente igual. Lo vais a encontrar así. Tenemos una línea de tendencia, en este caso tenemos
mínimos cada vez más altos y máximos cada vez más altos. Por otro lado, tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Y así sucesivamente. Como veis, tenemos la línea de corrección en el retroceso que cuando es rota, el mercado automáticamente comienza a subir. Eso es algo... Lo que más me gusta del análisis técnico es que se repite una y otra vez. El único requisito es saber esperar con mucha paciencia nuestro momento oportuno. Y el mismo ejemplo que antes era una resistencia, ahora es un soporte. Pero un soporte que confluye con nuestra línea de tendencia. Por eso funciona. Pues espero que os haya gustado mucho. Por favor, es muy importante que esto vosotros mismos lo practiquéis en el gráfico, si no, no valdrá para nada. Todavía queda muchísima teoría y muchísimos ejemplos por ver de más, bueno, como he dicho, más conceptos. Zonas de oferta, zonas de demanda, conceptos de liquidez, indicadores, patrones chartistas. Lo daré todo aquí de forma gratuita en este canal, así que si te ha gustado este vídeo, pues activa las notificaciones para estar al tanto cuando publique las demás entregas. Así que nada, un saludo y nos vemos en el canal.